Hola, buenas tardes. Yo soy Valeria Rincón da Silva y el día de hoy, junto con mis compañeras de profundización del área de ciencias naturales, estaremos entrevistando al psicólogo Johan Hurtado, que es especializado en neuropsicología. Bueno, buenas tardes, así como lo mencionamos anteriormente en el video de presentación, aquí ya nos encontramos con el psicólogo Johan. Entonces, pues Johan, cuéntanos a qué te dedicas, cuál es tu especialidad, en qué trabajas. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Johan Hurtado. Yo soy psicólogo con especialidad en neuropsicología. Digamos que esta es una especialidad de la psicología que se encarga de la valoración y pues del manejo de los trastornos cognitivos y todo lo que implica pues la parte del desarrollo cognitivo y cerebral. Bueno, muchas gracias, Johan. Entonces, la primera pregunta es que nos cuentes un poco más acerca del trastorno de ansiedad y el trastorno de depresión. Bueno, vale. Hablando de estos dos diagnósticos, estos son dos, pues sí, dos tipos de síndromes que son utilizados desde el ámbito psiquiátrico mental, los cuales pues representan cada uno de ellos ciertos síntomas en los seres humanos. Entonces, empezando desde la ansiedad, si es un trastorno que se ocasiona por un malestar psicológico muy alto que se atraviesa luego de diferentes exposiciones a situaciones que generan ansiedad. Las situaciones que generan ansiedad, pues, son múltiples, ¿sí? Va desde todo, o sea, una agorafobia que le causa general, le causa ansiedad bastantes cosas, o pues, digamos, específicas. Entonces, no sé, tenerle miedo a las alturas, tener miedo a situaciones sociales, o cuando también se está transitando por un estado completo de ansiedad. O sea, es decir, que muchas cosas o muchos estresores del medio ambiente generan la respuesta de ansiedad. Al estarse presentando estos síntomas y al empezar a generar un malestar en la persona, pues ya se configura un trastorno. Es decir, un trastorno pues ya viene siendo una persona que a lo largo del tiempo ha venido sufriendo estos síntomas le causan malestar, este malestar es alto al punto de también afectar sus relaciones académicas, laborales, sociales, familiares. Y este trastorno de ansiedad pues viene más que todo como en respuesta a una forma desadaptativa, por así decirlo, de la respuesta a la ansiedad. La respuesta a ansiedad es una respuesta que tenemos todos los seres humanos, pero en la medida que tan alta o que tan baja sea, pues viene generando ciertos síntomas. Entonces, bueno, esas personas con ansiedad pues suelen verse estresadas con mucha facilidad, por así decirlo, suelen ser personas eh, que se irritan, que se molestan, que tienen diferentes características asociadas a esa ansiedad. Hablando ya de depresión es casi que lo mismo, pero cambiando la sintomatología. Antes hablábamos de estrés y ansiedad y ahora por el otro lado hablamos ya de tristeza. Entonces, es una tristeza, por así decirlo, profunda, que se ha mantenido a lo largo del tiempo, que genera ciertas complicaciones en el desarrollo psicológico, familiar, social, laboral, y pues viene asociada a una respuesta altamente demandante de, pues de la persona frente a algo que le causa pues una tristeza, una melancolía o digamos en términos técnicos ciertos rasgos de distimia o dificultad en la regulación de las emociones, eh, y eso pues se genera a lo largo del tiempo y genera un trastorno. Ambos trastornos tienen unas respuestas fisiológicas a cada una dependiendo de su transcurso. Entonces, la ansiedad, la sudoración, en la tristeza, la baja energía y así cada una de ellas representa pues estos tipos de trastornos. Bueno, muchas gracias. Ahora, ¿me puedes hablar un poco acerca de cómo el trastorno de la ansiedad y la depresión influyen en la vida cotidiana de una persona que las padece? Alguno de los dos o ambos, y específicamente más enfocado hacia la población adolescente. Y si tú consideras que puede ser diferente los síntomas que tienen una población adolescente a los síntomas que puede tener una población, supongamos, adulta. Bueno, digamos que Eh, ambos trastornos influyen en el ciclo de vida de las personas. Se pueden presentar trastornos en cualquier etapa de la vida, por así decirlo, pero pues se empiezan a constituir o se empiezan a configurar desde edades muy tempranas.
¿sí? Entonces, en la adolescencia, como ya se instaló la personalidad y la forma de ser de cada sujeto, entonces la forma en la que responde frente a los estímulos que le generan ansiedad o le generan tristeza, pues ahí es donde se configura, digamos, de cierta forma, esas formas de adaptación. Si en mi familia, si mis cercanos, yo aprendí a que la forma de responder hacia la ansiedad es X o Y, en mi adolescencia, el estar aprendiendo de forma, digamos, consecutiva, esa forma de responder, hace que mi cabeza, mis emociones, todo empiece a configurar este tipo de trastornos. Entonces, afectan claramente desde la adolescencia, teniendo en cuenta que también hay ciertos cambios hormonales, ¿sí? Esos cambios hormonales afectan pues el desarrollo también de este tipo de síntomas. Sobre todo, pues, en ustedes, las chicas, cuando se está hablando del primer desarrollo hormonal, entonces hay momentos en los que se generan ciertos síntomas, pues, característicos de alguna enfermedad, ¿sí? Entonces, digamos que se ha descrito en las mujeres, sobre todo la distimia asociada a el ciclo menstrual, y el ciclo menstrual cómo influye también en los aspectos emocionales. Y entonces, en la medida en que en la adolescencia se haya aprendido, se haya configurado, se haya enseñado ciertas herramientas para poder afrontar sea la depresión o la ansiedad, pues eso ya empieza a configurar más adelante cierto tipo de trastornos que pueden pues, generar mucha más discapacidad pues psicosocial, por así decirlo, o sea, incapacidad de salir. Una persona que está deprimida pues no come, no sale de la casa, una persona que está muy ansiosa, pues no puede salir de la casa porque no puede controlar la ansiedad cuando sale de la casa. Entonces, ese tipo de discapacidad pues va a afectar el desempeño de esa persona en su día a día, sea la que sea. Y pues ya, si se configura desde la adolescencia, pues muy posiblemente a lo largo de la adultez esto va a generar cada vez más una bola de nieve y ya muy probablemente cuando ya sean adultos jóvenes o adultos, sí, adultos jóvenes, pues ya se tiene un trastorno, por así decirlo, de ansiedad o depresión o mixto, también ansiedad y depresión. Hay personas que sufren de los dos al tiempo. Ok, muchas gracias. Y profundizando un poco más en la manera en que estos trastornos se pueden manifestar a manera emocional y física, ¿qué nos contarías? Ya nos contaste que las personas se aíslan un poco y les cuesta dificultad para salir de su casa por los trastornos, pero ¿hay algo que sería como más específico o más especial que se dé en estos casos? Pues yo lo que estoy mencionando es ya cuando se está hablando de un trastorno, ¿sí? Pero pues digamos que hay ciertos síntomas que puedan, así decirlo, son señales de alarma, ¿sí? Entonces, que por ejemplo, estar de un momento a otro con cambios emocionales de un día, ¿sí? Entonces, en un día paso de estar de la tristeza a la irritabilidad, eh, con mucha frecuencia, no sé por qué, algún día me levanto más molesto, respondo a los demás, me irrito con facilidad. eh, También empiezo a perder cierto gusto por hacer cosas que a mí antes me gustaban. Entonces a mí antes me gustaba hacer deportes, le perdí el gusto a hacer los deportes, ya no me gusta salir de la casa, ya no estoy comiendo, estoy empezando a dormir mal. Ese tipo de cosas son los que empiezan a ser como señales de alarma de que algo está pasando a nivel emocional en ese ser humano y que pues es importante ya prestarlo atención porque pues ya los síntomas mucho más marcados son los que mencioné previamente. Bueno, muchas gracias. Ahora, ¿qué factores suelen desencadenar o empeorar estos trastornos? Bueno, digamos que en lo de desencadenante, como lo mencionaba previamente, pues existen muchos factores de aprendizajes previos de responder a ciertas situaciones que son los que configuran este tipo de diagnóstico. Digamos que de cierta forma u otra, dependiendo de la corriente psicológica por la cual se esté hablando, pues se definen diferentes formas o explicaciones. Entonces, hay algunos hablan desde la teoría del apego, otros hablan desde el aprendizaje, digamos, digamos del aprendizaje de las situaciones del día a día y de cómo respondemos, de cómo nos refuerzan estas situaciones y de cómo aprendemos a hacerlas. Desde mi perspectiva, desde como lo que yo entiendo la psicología, es más como un aprendizaje previo, ¿sí? Es un aprendizaje de formas en las que se aprendieron a hacer las cosas.
si yo tengo una familia que de por sí es disfuncional, donde tengo una mamá, un papá, unos hermanos, que cada vez que existen ciertas situaciones ansiosas, responden de manera desadaptativa, yo aprendo y me refuerzan de que esa es la forma de responder. ¿A qué me refiero? Entonces, si yo estoy en una familia donde al salir a ciertos eventos sociales se suelen aislar o buscan no estar bajo el contacto de los demás, pues yo aprendo que eso es lo que se refuerza en mi cabeza. Si yo estoy en una familia donde muchos de ellos son temerosos cuando salgo de la calle, entonces si salgo de la casa, me están llamando, ¿qué es lo que te está pasando? ¿Por qué te demoras tanto? Son muy ansiosos. Esos mecanismos de ansiedad yo los aprendo. Lo mismo también por los otros lados de la depresión. Entonces, una familia donde no se hable mucho de las emociones, donde papá y mamá no me enseñan a expresar mis emociones, donde mis hermanos no suelen expresar mucho las emociones de los demás, donde las emociones cuando se expresan se invalidan y etc, etc. Todo ese tipo de factores son los que terminan desencadenando que una persona pues sea más susceptible a presentar esos trastornos. Es importante también saber que pueden haber factores también genéticos, es decir, en las familias donde hay muchas personas con depresión o con trastornos psiquiátricos, pues existe la posibilidad de que las generaciones futuras pues tengan este tipo de malestar. Y pues cómo empeoran los trastornos, pues a lo largo de la vida en la medida en que cómo generamos las relaciones, pues aprendemos a que hay cosas que nos refuerzan más este tipo de conductas. Entonces, si ya después, cuando no estamos en familia, tenemos amigos o parejas que refuerzan ese tipo de pensamientos, de no hablar sobre nuestras emociones, de invalidar las emociones, de invalidar lo que pensamos, de todo ese tipo de cosas, pues ahí ya se empieza a aumentar la sintomatología, haciendo que la persona, pues, se configure ya el trastorno como tal. Bueno, muchas gracias. Ahora ya vamos a ir un poco más orientadas a las preguntas hacia el lado de las mascotas. Entonces, ¿tú consideras que la compañía de una mascota puede tener un efecto positivo en el tratamiento de una persona que presente alguno de estos dos trastornos o los dos? Sí, digamos que, bueno, especialmente con el de trastorno de ansiedad, si es una ansiedad específica, no lo recomiendo. ¿A qué me refiero con ansiedad específica? Pues si tenemos una persona que le causa pánico o le tiene fobia a perros, gatos, palomas, etcétera, pues claramente no es algo que se recomienda, ¿sí? Pero pues esos son casos contados. Para el resto, pues de cierta forma u otra, esa conexión frente a una mascota o frente a otro ser vivo suele generar mecanismos de tranquilidad, ¿sí? Entonces, de autorregulación. Estas personas tienen muchas dificultades para regularse por sí mismas, entonces ya tener una compañía suele ayudarles mucho más para, sí, para afrontar ciertos síntomas. Además, que si son animales que están entrenados, pues mucho mejor. Es decir, si son perros o perros, especialmente perros, que si son entrenados para acompañamiento emocional, pues estos animales ya reconocen cuando su dueño tiene ciertos síntomas y entran de una a actuar, ¿sí? Entonces, siempre hay que tener mucho cuidado frente a cuáles son estos animales de compañía, porque pues también como es uno, aprenden a ser los animalitos. Entonces, si yo soy una persona ansiosa y eduqué a mi perro de forma ansiosa, pues creería yo que ese perrito o ese animal no sería una buena persona de compañía, porque cuando estoy ansioso, mi perro se pone ansioso y eso me causa más ansiedad. Entonces, ahí en eso hay que tener mucho cuidado, sobre todo también por generarle un estrés a la mascota, ¿sí? La mascota se estresa cuando esté enfrentado a ese tipo de situaciones y si no está adecuadamente entrenada o si no es una mascota regulada, pues va a generar también problemas para el animal, ¿sí? Sí, entonces, tú lo que me estarías afirmando, podría decirse, es que es necesario que la mascota sea ya una mascota que esté entrenada como para adaptarse a una persona que tenga alguno de estos dos trastornos, sino una mascota común. Sí, exactamente. O por lo menos que sea una mascota ya sea un animal mucho más regulado, ¿sí? O sea, es decir, un animal que sin necesidad de entrenamiento, pues tenga ciertas habilidades, digamos, sí, biológicas que le permitan estar regulado en cierto tipo de situaciones, ¿sí? Porque pues animales ansiosos conocemos bastantes y si la respuesta de ansiedad que yo tengo, mi animal no me la logra desarrollar, sino que se genera una bola de nieve entre los dos,
pues va a ser peor. Entonces, sí, yo sí recomendaría de cierta forma u otra, sobre todo en este tipo de personas, cuando de verdad se tienen problemas, digamos, psiquiátricos severos. Sí, sí que la mascota sea una mascota regulada, pues sí, no, no especialmente perro, lo que sea, pues yo he visto casos de caballos, de patos, de lo que sea, ¿sí? Lo importante siempre es que el animal sea un animal regulado, ¿sí? Que sepa regular y que sepa manejar mecanismos biológicos para estar regulado. Pero si es una mascota que es muy ansiosa, no se va a lograr nada y se va a también perjudicar a la mascota. Y qué pena contigo. ¿Por el lado de la depresión sería igual o específicamente con la ansiedad del animal también se puede volver ansioso? O si, por ejemplo, yo padezco depresión, también puedo, por decirlo así, como contagiar al animal o hacerlo sentir de una manera similar. No, pues digamos que ya en este caso con la depresión es un poquito diferente, porque pues de cierta forma u otra, estos rasgos de tristeza, por así decirlo, no se causan por las mismas circunstancias que pasan en el medio ambiente humano, por así decirlo. Pues los animales sufren también de duelos, los animales también sufren de dolor psicológico, pero de cierta forma u otra, eh, el hecho de que el perro se deprima o que el perro sea digamos que sea poco activo, es más como rasgos de personalidad a veces de las mascotas. Entonces, si de cierta forma u otra esa mascota está acompañada de una persona que es deprimida, pues la idea es que ahí ya cambia un poquito la cosa porque uno siempre busca es que la mascota mueva a la persona, ¿sí? Entonces, si es una persona que está deprimida, no puede ser un perrito o una mascotica que sea poco activa porque entonces no está ayudando mucho. Entonces, más bien que sea, por ejemplo, si es una persona que está deprimida y si tiene un perro, pues que sea una raza activa, un pastor alemán, un labrador, que sean animales que siempre quieren estar moviéndose, ¿sí? Y que tengan una necesidad de estar saliendo. Entonces, que la persona tenga que salir a sacar el perro a pasear, que lo ayude a hacer cosas. Y eso es lo que más ayuda, porque si tenemos un perro que es hipoactivo, que no hace cosas, que es dormilón, pues no estamos haciendo mucho para la persona como tal, ¿sí? Pero aquí no es tampoco como afecto no al animalito, sino más como qué tipo de animal ayuda más o qué tipo de raza, por así decirlo, ayuda más a, a la persona. Bueno, muchas gracias. Ahora, tú también, pues me comentaste que sí hay beneficios en cuanto a lo psicológico y entonces, ¿qué beneficios se pueden observar por este lado psicológico de personas que han padecido trastorno de depresión o ansiedad? ¿O ¿Cuál ha sido como su mejoría y cómo le beneficia tener una mascota, pues, de compañía? Pues digamos que teniendo en cuenta todos los factores previamente mencionados, pues digamos que el hecho de generar un vínculo con la mascota de por sí le genera a la persona un cierto beneficio, una cierta tranquilidad, teniendo en cuenta también pues que el hecho de estar con la mascota pues genera que en nosotros, en nuestro cerebro se liberen ciertas, por así decirlo, ciertas hormonas o neurotransmisores. Entonces, que el perro juegue con nosotros, que nos ladre, que nos mire a los ojos, que el gato se nos acerque, que la mascota o el animalito busque que nosotros lo consintamos, pues eso genera de cierta forma u otra en nuestro cerebro cambios adaptativos. Entonces, digamos que esos cambios lo que hacen es ayudarnos a, a estar mucho mejor emocionalmente hablando. Y también, pues lo que les digo, cuando son animales que conocen o son animales regulados, pues ayudan mucho más a los demás, porque entonces, si es una persona que es muy ansiosa, el perro o la mascota rápidamente se da cuenta que el humano, que su humano está teniendo ciertos cambios emocionales y de una vez actúa para ayudarlo a regularse, ¿sí? Le ayuda como a prender ciertas alarmas y decir que lo está detectando o lo ve un poco desregulado. Lo mismo con la depresión. El perro detecta que la persona está triste o no está saliendo, entonces va y lo busca, le busca juego, le busca acompañamiento y ese tipo de cosas, pues ayudan mucho también a sentir a la persona pues mucho bienestar emocional y físico. Bueno, ya que tocaste ese lado hormonal y que me comentaste que eres especializado en neurología, ¿me podrías por favor comentar cómo estos trastornos afectan de manera neurológica? Pues digamos de cierta forma u otra, estos trastornos pues se han encontrado que tienen cierta tendencia o cierto comportamiento en el cerebro, es decir, se liberan o hay una desregulación de hormonas en el cerebro
y eso hace que se configure un trastorno, un diagnóstico, ¿sí? Entonces, eh, eso lo que genera, no genera ningún cambio a nivel de las estructuras del cerebro, pero lo que sí genera es de cierta forma ciertos cambios en la organización de los neurotransmisores o de las hormonas que actúan en el cerebro, ¿sí? Eso es más como esos cambios que se generan. Cuando son trastornos de larga data, por ejemplo, la ansiedad y depresión de larga data, pues también se acompañan de problemas cognitivos como problemas atencionales, como problemas de organización o en funcionamiento ejecutivo. Y pues esas cosas suelen generar a veces en los pacientes que estén expuestos o que llevan pues un seguimiento de larga data por un trastorno afectivo. Muchas Sí. gracias, doctor Johan. Creo que hasta ahí estaría bien la entrevista. La verdad nos sirvió mucho tus respuestas y pues esperamos que nos eh, para nuestro proyecto de grado y muchas gracias por tu tiempo. No, no, con gusto.